Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar pues un cómic que en su momento fue muy importante aquí en España y fuera de nuestras fronteras, porque es un cómic franco-belga, y me refiero a la colaboración Rivière Goffin y el personaje de Thierry Laudacier, Thierry el Audaz. François Rivière es un guionista de cómic del franco-belga muy conocido. Ya hicimos aquí un vídeo sobre su colaboración con Flock, con toda la serie de Francis Albany y Olivier Sturges, que estaba el dossier Harding, Citan Revenoax, En busca de Sim Malcolm, tal y cual. Esto hicimos otro vídeo. Pero él ha tenido otros colaboradores, que él no dibuja, lógicamente. Bueno, podía hacerlo, pero no lo hace. Y en este caso, pues, de forma simultánea al Francis Albany, creo el personaje de Thierry Laudacier. En español sería Terry el Audaz. Este personaje es en la línea de lo que hace siempre Rivière, es un homenaje a lo que a él le interesa. O sea, en el caso de Francis Albany y Olivier Sturges, pues se centró en la novela negra, en la novela, mejor dicho, detectivesca, la novela detectivesca al estilo Agatha Christie, como ya comentamos en aquel vídeo. Después en la parte segunda de Albany y Sturges, sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, con los Blitz, la trilogía Blitz, lo que iba sucediendo, también ambientado en el mundo del teatro, que es un asunto que le interesa mucho. Pero es lo que también es otro tema que le estimula, que le motiva, es el espionaje. El espionaje de forma paralela que su propia visión del cómic. Él es un gran lector del cómic, es un gran admirador del cómic, con Hergé y Edgar Pierre Jacobs a la cabeza. Y entonces él decide hacer un guión que en cierta medida homenajea a esta gente. Y se asocia con Alain Goffin, o Goffin, como se pronuncie, que es un dibujante pues bastante particular. Esto fue casi que lo primero, no fue lo primero, hubo una cosa anterior, pero aquí en España no se ha conocido para nada. Un tanto esquemático, que de pronto las caras por lo menos no tienen boca, o le faltan, no sé, unos dibujos como lo vemos enseguida en este álbum, La Red Madou, que fue el primero de dos de este personaje. La Red Madou se publicó en la revista, bueno, esto se publicó en Francia en 1982, en Assubre, Continuará, la revista esta tan conocida, y en España se publicó en Cairo. A continuación, los primeros 3 números de Cairo fueron el dossier Harding de Rivière y Flock, y del 4 al 6 fue La Red Madou. La Red Madou nos presenta a este personaje que vemos aquí, que es un muchacho pelirrojo, con un tupé bastante grande. Aquí lo vemos mejor, mirando con una lupa un papel, un periódico, en este caso, que es el Thierry Laudacier, Terry el Audaz. Este chico pues se ve envuelto en una serie de tramas, no tanto novelescas como de espionaje, de suerte que él descubre un código. Esto del espionaje es muy importante en lo que vendrá después, no solo con Rivière, sino solo Goffin, pero bueno, pues como vemos, unas líneas muy claras, una línea clara, evidente, sencilla, donde los personajes pues están bastante esencializados. Aquí tenemos el señor de la barba, que en cierta manera recuerda al profesor Mortimer de Jacobs. Y vamos viendo, aquí vemos unas autorreferencias en unos cómics que hay unos muchachos que leen los cómics, unos muchachos, no, unos adultos también, y que a este chico, a Thierry, le encanta. Entonces descubre que en el cómic se está transmitiendo un código que va, pues, el medio de mensaje que tienen los espías estos de transmitirse unas cosas con otras. Una historia de espionaje muy interesante, muy bonita. Y fíjate el final, que vemos aquí que él entra, aquí está el personaje, y aquí hay este andén del metro. Este andén del metro, que es la última viñeta que clausura, nos acerca una lupa y vemos que es un mensaje en Morse. O sea que también en este cómic hay una especie de código de espía. Es un cómic muy ingenioso, muy bonito, muy bien tramado,
muy bien traído y que en su momento pues funcionó muy bien. Es un cómic, no lo he dicho, la acción transcurre en la Segunda Guerra Mundial, un poco antes, en 1938, en Bélgica porque claro, es donde escriben ellos y donde está la madre del cordero, que el origen del G y de Jacobs, que son los que le interesan homenajear a Rivière en este álbum. Este álbum, ya digo, fue un éxito, fue un bombazo, fue un personaje muy seguido que se creía que iba a tener una continuidad muy amplia. De hecho, en el especial El G, cuando fallece El G, aquí tenemos el especial que le dedicó Cairo, que es la traducción de uno similar, franco-belga, encontramos esta historia donde el propio Thierry se encuentra con Tintín. Está conviviendo en la escena, en algunas de las secuencias, de los cigarros del faraón. Y resulta que era una pesadilla. Que menos mal, porque esto que está empezando. Esta es una pesadilla, pero evidentemente un homenaje de Rivière, el guión y el dibujo de Goffin, a Hergé en toda regla, con este personaje que ya era muy popular. La segunda entrega, 2 años más tarde, 1984, La Mine de l'Étoile, la mina de la estrella, donde reencontramos al personaje. Aquí siempre en las portadas, no sé por qué no lo ponen de cara, lo ponen así como de un escorzo desde detrás, con el tupecito y tal. Aquí sí le vemos la cara, ¿eh? Esto no es una continuación, es el mismo personaje, pues resulta que va a África. Esto ya estamos hablando han pasado una serie de años, aunque va vestido exactamente igual. Si aquí ven, bueno, aquí lleva la cazadora la chaqueta esta porque hace frío. Pero en el interior, si vemos, mira, cuando va con el jerseycito, pero debajo lleva el polito amarillo y aquí lo vemos el pantaloncito corto. Y aquí lleva el jerseycito amarillo, el niqui amarillo y el pantaloncito corto. Igual, no hay diferencia. En 1940, antes dije 50 porque me tenía un lapsus, pero en 1940. O sea, estamos siguiendo, han pasado 2 años, entre la Red Madú, que es la primera historia, y la Mina de la Estrella, que es la segunda. Pero es que han pasado 2 años también entre que ha aparecido un álbum y el otro. Las 2 entregas pasan 2 años. En estos 2 años, pues este Thierry pues va a África. O sea, toma un barco y después un tren tal, y va a África. ¿Puede deducirse que es el Congo belga? Podría ser el Congo belga. No necesariamente, podría ser más bien Sudáfrica. Es una zona de África donde hay una explotación de diamantes. Aquí vemos pues las instalaciones de por allí, en la portada esta. Aquí vamos a buscar algún exterior que aparezca, que sea un poquito más elocuente. Mira, aquí se ve el Salacot. Vamos a ver. Voy a buscar algo. Mira, ¿ves? Aquí por ejemplo vemos la zona silvestrada, la zona virginal, rodeada por desierto. Estoy buscando alguna que se vea, pero no aparece ninguna. Pero bueno, esto puede servir, el elemento exótico y las pieles y las cosas. O sea, es una zona africana de explotación, en principio solamente de diamantes, pero no es el caso. En el transcurso, en el transcurso de la navegación, del barco que lo lleva a África, del transatlántico aquel, habla con un señor que le estimula, le dice que allí pasan cosas. Estamos volviendo a otra historia de espionaje. Una historia de espionaje donde hay un individuo, aparentemente muy buena persona, pero que no lo es tanto, no lo es tanto. Y hay una mujer que se supone que es muy amiga suya, que tal, y que lo termina matando. Y el chico, el Thierry, es el que asiste a los hechos y el que guarda el secreto de esta trama, no tanto de espionaje como de contrabando y del tema de los diamantes. Es una historia que está muy bien, muy interesante, menos que la Red Madú. La Red Madú fue una bomba, pero esta otra funcionó también bastante bien, aunque en España no se ha traducido y no ha tenido continuidad el personaje. Esto es lo que es la historia del Thierry el Audaz. Bueno, es un personaje icónico, un personaje estereotípico que busca aventura, o sea, le suceden aventuras, él busca siempre el bien común, él siempre busca pues lo mismo que Tintín, podríamos decir. O sea, que las cosas estén bien, que las que están bien sigan estando bien y que no sean sustituidas por malas usurpadoras y cosas así. O sea, aventura, en este caso, no tanto de acción física, que también hay sus momentos, como de acción intelectual, como que él tiene que ir, pues digamos,
desenvolviendo una serie desenredando una madeja de situaciones que van llevando pues, al final. En un caso el tema del espionaje y en el otro del contrabando. Bueno, del contrabando del secreto que conlleva el contrabando. Es un personaje, pues bueno, pues lógicamente que como un poco Tintín. Tintín es un personaje un tanto inverosímil, en tanto ningún periodista de esa edad y de esa trayectoria haría lo que hace Tintín. Y ni le encomendarían esos trabajos tan monumentales de ir a Estados Unidos. Cuando era ir a Estados Unidos era poco menos que ir a Marte, de cubrir en el Congo lo que se hacía, tal y cual. Pero claro, es la lógica de que Tintín, este es un homenaje a Tintín evidente, a la escuela franco-belga, sobre todo a Hergé, y a Edgar Pierre Jacques también, pero sobre todo a Hergé, y en tanto pues mantienen esa pauta. No porque este tipo de personaje tenga vigencia, este personaje en su momento sí, y lo que pasa es que ha trascendido esta cuestión. Nosotros cuando leemos Tintín nos olvidamos de que se supone que es un chico de 18 años. Entonces, al principio, claro, al final por lo menos ya tenía 23, ¿no? Porque siempre estaba igual, no envejecía esta gente. Pero bueno, es un homenaje y bueno, y esta es la serie de este personaje. Pero, así como Rivière ha seguido haciendo, y aquí ya lo comenté en el otro vídeo, otra serie de cosas, Goffin no ha tenido una labor muy amplia después. Solamente 3 cómics, que es lo que viene en este álbum. Ha hecho 3 álbumes más. Este Goffin se ha dedicado a hacer murales, a hacer carteles, a hacer cuadros, y el cómic lo ha dejado un poco de lado. Un dibujo muy característico que sigue manteniendo en sus diseños de, por ejemplo, diseña decoración interior también, y estos que hemos visto del Thierry, pues se ve perfectamente cómo dibuja, cómo crea todos los espacios con las columnas, con las solerías, con la disposición, con las ventanas, con los espacios abiertos, más cerrados según le convenga, y a esto se ha dedicado a hacer. Pero no sin antes hacer estos 3 cómics que vienen en este álbum plagiado, cuya portada original contiene esta ilustración tan bonita de un señor enigmático con una especie de capucha con ojos amarillos con un cuchillo sangrante. Las 3 historias son con guión de Sutton y Peters. Sutton y Peters son unos historietistas que también tienen su carrera por otro lado, normalmente juntos, de cómics para adultos. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa en este momento son lo que hace Goffin, que son plagiat, el teorema de Morcom y Northrop Project, en inglés puesto así, que son las 3 historias que encontramos. Como vemos, los dibujos llenos de manejo de espacio, de las prendas de vestir también son muy importantes en en el otro no. Mira, las decoraciones interiores, lo que es la preocupación del. Pero es que aparte, en particular, esta historia, a ver si encontramos algún trocito. Aquí tenemos uno. Esto es una historia que es una historia de asesinatos, de crímenes, en el mundo del arte. Dentro del ámbito del arte, en concreto de la pintura. Mira, aquí tenemos una cosa como de un plato de televisión donde van a entrevistar a un pintor muy famoso, autor de obras como estas que se ven aquí, en el tema del arte. Aquí es como el arte debe tener una implicación o, por el contrario, debe tener una distancia respecto a la existencia común de los que no son artistas. Este es el planteamiento, y eso puede llevar, dentro del mundo del arte, en la confluencia entre ambas realidades, puede llevar a crímenes y a situaciones pues como eso, de crímenes y delitos. Bien. La segunda historia que va en este álbum, el teorema de Morcom, es otra historia de espionaje, en la línea de lo que vimos, de la red Madrid y tal. De hecho, empieza con un accidente provocado un coche que se mata a una gente, y entonces aparece la esquela tal. Y es una novela gráfica, una historia sobre Enigma. Sobre el desciframiento de Enigma. Esto está basado en una realidad histórica. Enigma existió, era una máquina de codificar, era una máquina que inventaron los nazis y que, bueno, pues mandaban, o sea, tú escribías como una máquina normal y lo que salía era otra cosa, una cosa que no tenía pie ni cabeza, que no tenía sentido. Pero el que lo recibía tenía las claves que se cambiaban cada 24 horas, tenía las claves para descifrar lo que ponía allí. Entonces, este teorema de Morcom es una de las fórmulas alternativas
a Enigma cómo descifrarlo y superarlo. Estamos aquí también en otra clase, en otra clave de espionaje, también vinculado con lo detectivesco. La anterior, la del plagiado, no es de espionaje, es más bien un caso detectivesco, es un caso más bien parecido a lo de Rivera y Flock, de Francis Albany. Los referentes literarios de él son Agatha Christie y Simenon, sobre todo. También Borges, en cierta medida, lo que él reconoce, lo que él... Porque aquí vienen unas entrevistas, entre una historia y otra viene una entrevista. Bueno, esta es la cronología, pero viene una entrevista y vienen pues escritos de él y dice esto. Simenon, Agatha Christie y Borges. Bueno, aquí tenemos Enigma, que es lo que me refería, y es una novela gráfica donde ya digo, hay un individuo que crea una máquina capaz de descifrar aquello, pero además complicarlo más para ellos mismos. Una vez descifrado lo de los alemanes, que no saben que lo tienen, ellos seguir haciendo. Este enigma, ahora que me estoy acordando, hay una película que se llama Descifrando Enigma, que protagoniza Benedict Cumberbatch, el Sherlock Holmes, que está muy bien sobre cómo los británicos intentaron y consiguieron dar con la clave de Enigma. Es una película que está bastante bien, con Charles Dance haciendo el general que se opone a él. Una película bastante simpática. Y esto va un poco en la misma línea, también con sus coacciones, con sus problemas dentro del espionaje. Y la tercera historia, Northrid Project, el proyecto Northrid, Goffin, con la amigable complicidad de Peters, que le hacía algunos fondos. Aquí se puede ver una especie de avión, un diseño de un avión, porque es que este dibujante es que le encanta este tipo de diseño de cosas. Volvemos al ámbito del espionaje. No he comentado la cronología de los tres álbumes que hacen Plagiat, que en cierta medida es una unidad, el primero más distante desde la perspectiva que es un caso detectivesco, no tanto de espionaje, sí de enigma, sí de suspense, que el Plagiat. El segundo ya es plenamente de espionaje y el tercero también, pero siguen una especie de línea paralela de con lo que es la investigación, ¿verdad? Entonces, el Plagiat es de 1989, los otros dos eran 82-84, los de Thierry el Audaz, Plagiat del 89, del 92 el teorema de Morcom y del 97 este Northrid Project. Aquí estamos hablando de un tiempo que ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial y está iniciándose la Guerra Fría. Y entonces encontramos con que este personaje diseña, vamos a buscar un avión indetectable, un avión invisible de combate, un avión que no detecta los radares, que puede pasar inadvertido por todas las partes y atacar sin que se le pueda descubrir para contraatacarlo. Lógicamente, este diseño de guerra conlleva, y aquí lo vemos muy bien, su espionaje y su contraespionaje. Aquí vemos, por ejemplo, en la misma televisión, una serie de televisión, hay unos personajes que están involucrados en el tema de ayudarle, cómo van transmitiéndose los mensajes en clave a través del diálogo de la acción de los personajes de televisión. O sea, dentro de la ficción hay la ficción televisiva, donde están transmitiéndose los personajes algunas de las claves, algunas, no todas, claro. Pero aquí estamos en un caso también de espionaje, con crímenes, con toda lo que subyace en estos temas de espionaje, para concluir en un... Mira, ¿ves? Aquí lo acorralan con un coche, lo cierran, tal, y le quieren obligar a dar el secreto. ¿Y cuál es el resultante? El avión era mortífero, de necesidad. Su diseño y su posterior fabricación, en teoría, que no se llega a iniciar, conlleva toda una serie de muertes y una serie de consecuencias. ¿Y el creador qué decide hacer? Quemarlo. Mete fuego y al final queda un trocito. Porque no necesita la humanidad ni un arma tan mortífera, ni que por culpa de ese arma tan mortífera estén sucediendo todas las cosas que están sucediendo alrededor. Ese es el planteamiento que de alguna forma este desenlace, digamos, ético o moral, como se quiera, es el que subyace en las otras tres obras de Plagiat, en las otras dos historias, y en las mismas de Thierry el Audaz. O sea, hasta qué punto la moralidad, la ética, debe frenar, debe permitir o detener el avance de determinados aspectos
hombre, en una situación prebélica como es la del muchacho aquel, es distinto, me imagino, a lo posterior, porque estos otros ya son más de después de la Segunda Guerra Mundial, ya sucedió la Segunda Guerra Mundial, y entonces ya es otro, hombre, también ya digo, había la Guerra Fría, había todos los problemas que hubo, pero, pero no es lo mismo que estar en un ambiente, y más en Bélgica, sabiendo que están los alemanes soplando en el cogote, ¿eh? Entonces la propuesta hecha desde a posteriori, claro, desde tiempo, pues fíjate, ya han pasado 40 años desde que hubo la Ardena y todo aquello, pues claro. Pero el planteamiento es, ¿hasta qué punto es lícito que el armamento genere todo esto y las consecuencias que puede traer? El armamento, la guerra, en definitiva, el enfrentamiento entre el ser humano. Esto es a lo que se oponen estos cómics, estas historias, que ya digo, en Francia y en Bélgica han tenido una respuesta del público muy, muy entusiasta, sobre todo al principio, el homenaje a Hergé, pero lo otro también, porque además son unos cómics muy intelectuales. Por ejemplo, el del teorema de Morcón juega mucho con teoremas de Wittgenstein, con formulaciones hechas por Wittgenstein. En fin, es unos cómics complicados, complejos, pero sin duda llenos de interés, y por eso lo hemos querido traer aquí y refrendar para recordar o para descubrir a nuestros amigos del canal. Pues nada más, si te ha gustado el vídeo, pues le puedes dar al me gusta, como espero que haya sido. Si ahí están esos materiales, pues por si te apetece leerlos, sabes que existen, pues por lo menos acercarte y ver. Por cierto, antes de concluir, de lo de Thierry el Audaz, en 2017 se ha hecho una reedición donde el mismo Coffin, de acuerdo con River, han cambiado los colores. Los colores tan llamativos y tan luminosos de las ediciones antiguas, lo han cambiado, lo han hecho más oscuros, más tenebrosos, más en la línea de lo contenido en Plagiat. Pero vamos, pero es lo mismo, no lo han redibujado, solo han cambiado los colores. Lo digo porque seguramente aparecerá más pronto que tarde en español el tomo con las dos historietas. Lo que no sé si incluye es la del G, la del homenaje al G. Pero bueno, en todo caso es una cosa interesante y saludable para la lectura. Y se pasa bien leyéndolo, que es lo importante. Como decía, si te ha gustado el vídeo le puedes dar al me gusta. Si te interesan estos temas, pues se lo puedes recomendar el canal a amigos, a allegados, familiares, a compañeros de trabajo, a la gente que está a tu alrededor, que tú conoces y que crees que le pueden interesar. Que te lo agradeceremos mucho, que los suscriptores son muy importantes en esta historia del YouTube y todo esto. Y aparte son el motivo de este trabajo, ¿verdad? Claro. Y nada, pues muchas gracias por el interés y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.